Saludos hermanos, Shalom en este día precioso que Dios nos ha regalado, un día más en el que podemos celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar bajo el tema la oración eficaz, un tema que nos ayudará a ver cómo Dios puede obrar de diferentes maneras. Muchas son las formas en que se puede orar. Y una de esas formas nos habla en Timoteo de que levantando manos santas sin ira ni contienda. Es decir, esa es una forma de orar. Pero otras formas de orar también nos hablan de Josafat, que todo el pueblo se puso de pie y oró colectivamente. Otra forma de orar es la forma de orar de rodillas. Y así cada uno de nosotros puede utilizar formas de orar distintas. Pero en este momento nos ocupa el tema, ¿verdad? Cómo orar efectivamente. Y la diferencia que puede surgir entre una oración y otra. Hay una diferencia entre la oración cuando verdaderamente está sujeta a nuestra voluntad y la oración cuando está sujeta a la voluntad de Dios. Y podemos ver en Santiago capítulo 4 versículo 3 de esta oración. Y dice este texto: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una forma en que nosotros le oramos a Dios a veces está solamente circundada en nuestras necesidades, nuestra familia. Señor, mira mi necesidad económica, mira mi salud, mira mi familia. Y aquí a veces nos olvidamos de que también podemos orar para ayudar a otros, para interceder por otros. Y muchas veces este tipo de oración que se ve visualizada en nuestros deseos hace que esa oración no sea efectiva, porque dice la palabra que nosotros usamos la oración para nuestros propios deleites o nuestras propias necesidades. Pero viendo en Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero fíjate que hay una diferencia. En el versículo anterior de Santiago nos habla de orar bajo nuestro propio deleite, pero en esta de Primera de Juan nos habla de orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios hay una promesa y dice que Él nos concederá lo que le hayamos pedido. ¿Y qué más ejemplo podemos notar que ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22? Y vemos a Jesús, la parte humana y la parte divina, recordando que es 100% hombre y 100% Dios. Pero en este caso, Jesús está orando delante de su Padre Celestial. Jesús está todavía antes de su crucifixión y está pasando por un momento también humano difícil para Él, en donde ya Él sabía que tenía que hacer una entrega de su vida. Y Jesús en el capítulo 22, desde el 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Una de las cosas que vemos aquí es que nuestro Señor se puso de rodilla para poder orar. Cuando nos ponemos de rodilla, estamos delante del trono de la gracia y estamos en actitud de humillación. En el verso 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y encontramos el modelo efectivo de oración. Jesús, aún sabiendo que le costaba morir en la cruz del Calvario, que esto era una decisión fuerte para Él, concluye de esta manera: no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es fuerte para nosotros, pero Jesús aprendió que la voluntad de Dios, sea cual fuere, es lo mejor para cada uno de nosotros. En el verso 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Quizás hay momentos en que Dios va a tratar con nosotros y al pedirle en oración vamos a tener que someter esa oración a su voluntad, y quizás lo que nosotros estamos pidiendo, Dios en ese momento no va a decir que no, va a tener una respuesta negativa. Y en ese sentido,
Jesús recibió la fortaleza de un ángel para seguir adelante con esta oración, que para él era una oración fuerte. Y en el verso 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Mientras más duele, mientras más difícil es orar en esos momentos de desprendimiento, entonces con mayor intensidad es que podemos orar al Padre Celestial, que todo lo sabe. Y fíjese qué tan fuerte era para Jesús. Dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo quiero que tú te puedas imaginar lo intensa de la oración, lo agónica de la oración de Jesús en este momento, que aún sudaba tan fuertemente que todos sus sensores, todos sus nervios, sus psiquis mandaban un mensaje, y era como gotas de sangre. Y estando en agonía, estando en la dificultad, estando en el pleno dolor, oraba más intensamente. Quizás estos momentos agónicos, difíciles, es que tenemos que levantar la mano, o nos ponemos en rodilla delante del Señor, o caminamos orando, pero tenemos que entrar a una intimidad de intensidad delante de la gracia del Señor. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermano, esto está diciendo que mientras Jesús oraba, Jesús estaba luchando contra la tristeza. Pero los discípulos que no oraron cayeron presa de la tristeza. Esta oración que Jesús está haciendo, esa oración que quizás te está costando en este momento, esa intensidad de oración, estás tú peleando en contra de la tristeza. Y en el verso 46, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy Dios te dice: tu oración no va a permitir que entres en tentación. Tu oración te va a librar de la tristeza. Y aún esa oración que se somete delante de Dios, esa oración que depende de su voluntad, va a ser una oración liberadora. Y ¿sabes qué, hermano? Una de las cosas que quiero compartir contigo en este día precioso es que Dios hace una diferencia entre nuestra oración. Dios sabe lo que necesitamos, pero también Dios sabe lo que deseamos, y también sabe Dios lo que nos conviene. Para nosotros quizás la necesidad y lo que conviene es lo mismo, pero no, hermano. Hay cosas que necesitamos, pero no nos conviene recibirla ahora. Hay cosas que nos convienen, pero no las necesitamos, y hay cosas que deseamos. Cuando Dios va a responder nuestras oraciones, Dios va a responder no de acuerdo solo a lo que necesitamos, y ni siquiera de acuerdo a lo que deseamos, sino de acuerdo a lo que nos conviene. Y en este momento agónico de la vida de Jesús, Jesús estaba claro que lo que convenía era morir en la cruz del Calvario y estar sujeto a su voluntad. Hoy yo te digo: orar, desprenderte de esa parte, estar de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que determinará si nuestra oración llega con efectividad al trono de la gracia. Dios te bendiga, y mantengámonos orando, fieles, intensamente, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo hace 2000 años, y esta semana nos recuerda su gran sacrificio en la cruz. Dios te bendiga.